Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Deseo que la paz del Señor Jesucristo esté en sus vidas, esté en sus corazones. Una alegría poder vernos y poder disfrutar de este tiempo de aprendizaje. Bueno, bienvenidos sean como siempre a esta cursada que es Libros Poéticos y Sapienciales. Y bueno, ya vimos algunos acercamientos a estos fenómenos de sabiduría y de poesía que nos permiten ver cómo esta literatura pone en consonancia esta parte de la vida misma, ¿verdad? De lo que somos. Eh, Somos personas integradas, es decir, que somos personas que cuerpo, alma, mente, espíritu están eh, íntimamente entrelazados. Y entonces lo mismo da el hecho de profundizar en el misterio de Dios, que también profundizar en el misterio de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia, de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que pasamos. Y evidentemente esta literatura, ¿verdad? Nos plantea estas realidades muy propias de los seres humanos, muy propias de las experiencias no solo de los sabios en el antiguo Israel, sino que también vienen a ser parte de nuestra propia vivencia el día de hoy. Así que, bueno, es ahí donde se encuentra la grandeza y la vitalidad de esta literatura. Bueno, pues vamos a iniciar el análisis generalizado, diríamos, de los libros y vamos a guiarnos en la lista que tenemos de nuestras Biblias y este grupo de literatura lo inaugura el libro de Job, ¿verdad? Entonces primero estaremos viendo Job, esta clase y la que viene, luego estaremos analizando Salmos, luego Proverbios, Eclesiastés, Cantares y el libro de Lamentaciones. Ujú. Así que de esa manera vamos a ir abordando de manera, válgase la repetición, iremos abundando de forma sistemática el abordaje de estas materias. Bueno, ¿qué vamos a ver en el libro de Job? He elegido para guiarnos en esta clase la lectura que hace el autor José Luis Sicre sobre el libro de Job y él utiliza un recurso literario interesante, me parece, que nos permite ver las cosas o imaginar las cosas mucho más abarcativas de un libro que es, a ver, déjenme decirlo de esta forma, un libro que es prácticamente desconocido para nosotros. Porque el libro de Job solamente conocemos el capítulo uno, el capítulo 2 y el último capítulo, ¿no es cierto? Con el que termina la historia. Pero pocas veces nos hemos puesto a leer todos los discursos que tiene con sus amigos y sus amigos con él, incluso un cuarto amigo que se suma a la ronda de charlas e incluso pocos hemos leído el discurso de Dios que le da a Job en el torbellino. Entonces, vamos a tomar como base, dije, esta lectura de este autor e iremos haciendo unos pequeños comentarios como para que quede mucho más clara la idea. Voy a compartir la pantalla y vamos a tener esta lectura. Yo voy leyendo, yo voy leyendo y voy explicando un poco, así nos vamos a entender un poco mejor esto. Bueno, creo que ahí se ve ya la presentación. Bien, habla acerca del libro de Job. Insisto, este es un
es un extracto del libro de José Luis Sicre. Dice, este capítulo pretende introducir una de las obras más apasionantes de la literatura sapiencial. Y de verdad que tiene mucha razón, porque es un libro muy apasionante, muy cautivante, si se sabe encarar, ¿no? Ya lo vamos a ver por qué. Y hablamos del libro de Job. Dice, en vez de utilizar un método clásico del autor, fecha de composición, los temas, etcétera, dice, se me ha ocurrido fingir una entrevista con su autor, ¿no? Entonces va a ser como una entrevista. Alguien va a entrevistar al que pudo, ¿no? Imaginariamente hablando, haber escrito el libro de Job. Dice, a través de ella, de esta entrevista, quedarán claros de forma más amena, más interactiva, los principales problemas del libro, porque digo, es un libro muy largo, es un libro muy grande, que como dije, ¿no es cierto? Solo nosotros conocemos o hemos leído 3 capítulos. Nos faltarían casi 38 capítulos para poder entender todo el libro, porque todo el libro tiene una misma esencia. Bueno, hay aquí al final quienes no les gusta mucho este género de entrevista, bueno, al final hay un final, un resumen, perdón, ordenado del desarrollo de la obra, ¿no? Ya más académicamente hablando. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar la entrevista. Entrevista con el autor, punto uno. Empieza el entrevistador haciendo la primera pregunta. Dice, usted ha escrito uno de los libros más famosos de la literatura universal sobre un tema apasionante, el problema del mal. ¿Qué le movió a ello? Bien, partimos aquí antes de seguir la lectura. Lo que nosotros encontramos en el libro de Job es el desarrollo o la historia de un personaje que ha sido tocado por, diría Ricardo Barbosa de Sousa, otro autor brasileño, por una apuesta que se hizo en el cielo, ¿no? Entonces, cuando Dios le dice a Satán, bueno, has considerado a mi siervo Job, y Satán le dice, le has dado todo, dale todo, y vas a ver que te va a negar. Cuando termina todo estas 2 entrevistas que tiene Satán con Dios, la historia queda con un Job enfermo, con un Job hundido de unas llagas, tanto desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y empieza toda una serie, ¿no es cierto?, de discursos, de charlas de Job con sus amigos, ¿no? Y entonces el desarrollo que tenemos en el libro de Job, queridos alumnos, tiene que ver con el mal. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellas cosas que vos no hiciste. A ver, no es lo mismo que uno pase las consecuencias de sus propios actos. Es como alguien diga, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve relaciones sexuales, ¿no? Libre y sin, ¿no? De manera libertina y me contagié de SIDA. Y entonces muchas personas hace décadas atrás, cuando el SIDA era el mal del siglo, pues veíamos cómo las personas morían. Era una muerte horrible, ¿no? Horrible. Y a veces uno decía, bueno, pues sí, es horrible lo que estás pasando, pero vos te lo buscaste, o sea, no es algo que vos tendrías que estar pasando a menos que o te hubieras cuidado o no hubieras tenido relaciones sexuales como tuviste, ¿no? Entonces mucha gente murió por eso y la gente que moría pues traía mucho sufrimiento, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho peor, ¿no? Estamos hablando de un personaje que ha sufrido, pero este personaje o esta persona es bonita, ¿no? Es la mejor, es justa, recta, íntegra, temerosa de Dios y apartada del mal. O sea, todas las cualidades excelentísimas de toda persona que merece lo mejor de la vida, ¿no? Una persona así no merece lo mejor.
Obvio que sí. ¿Que le pasen las cosas mejores en la vida? Obvio que sí. ¿Merece sufrir? Y no, pues si no le hace mal a nadie. Volviendo al ejemplo del mal, de este mal llamado SIDA, ¿no? Sucedió que muchas personas fueron en ese tiempo, hoy yo creo que ya la enfermedad, ya los finales de muerte por SIDA no son tan terribles, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo sí. Y muchas personas, por equivocación o por maldad, eran contagiados con agujas no esterilizadas, con agujas contagiadas, ¿no es cierto? Y fueron infectados de este virus llamado el SIDA. Ellos tuvieron la culpa, hicieron algo mal, desobedecieron, cometieron algo que no estaba bien. No, no. Sin embargo, el mal que rodeaba a esas personas también los tocó a ellos, ¿no? Y cuando el mal toca nuestra vida, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno dice, bueno, y sí, y me lo merezco, y yo fui el que metí la pata, y yo fui el que te hice, si no lo hubiera hecho, no hubiera sufrido. Bueno, creo que todos en algún momento hemos pasado por esa situación, pero también hemos pasado por situaciones donde, pero yo no lo provoqué, ¿no? Yo no lo busqué. Entonces, vean cómo este problema que nos plantea el libro de Job es un tema muy profundo que a todos nos toca, que nos ha tocado, que nos está tocando o que nos tocará en el futuro. Entonces, por eso la primera pregunta que se le hace es un tema muy apasionante, el tema del mal. Entonces, la pregunta que le hace en esta entrevista ficticia, ¿qué le motivó? ¿Por qué habla sobre este tema? La respuesta, ¿no?, que encontramos es difícil decirlo. Y empiezan algunas preguntas interesantes. ¿Por qué se plantea uno el problema del mal? ¿Por qué uno empieza a pensar esas cosas y más cuando tocan a las puertas de tu vida, ¿no? Más cuando vos lo vivís en carne propia. Ahí reflexionas un montón. ¿Por qué atraviesa momentos tan difíciles, tragos tan amargos, copas muy amargas, ¿no? No es fácil decirlo, dice el autor, dice, ¿por qué advierte el sufrimiento de sus semejantes, aunque él personalmente se sienta bien? ¿Por qué a veces, ¿no es cierto?, tenemos que ver sufrir a los nuestros y uno diría, bueno, yo daría mi vida porque yo sufriera y no alguien muy querido por mí. Entonces, todas estas preguntas obligan a cualquier sabio que hace este ejercicio de reflexión a plantearse la necesidad de tratar de encontrar una explicación. Y el libro de Job nos la otorga, queridos hermanos. El libro de Job nos otorga la respuesta a esta pregunta del por qué sufrimos y por qué el mal llega a nuestra vida cuando nosotros ni siquiera pues le hemos dado cabida para que llegue, ¿no? Por eso es un libro muy valioso al respecto. Y no estamos hablando de paciencia, ¿eh? Ya lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque siempre relacionamos a Job con la paciencia. Entonces, cuando alguien quiere hablar de la paciencia, ¿a cuál libro recurrimos? ¿A qué ejemplo tomamos? Y tomamos a Job. Y dijimos, Job fue re paciente el tipo. No, no tiene que ver. O sea, sí habla de la paciencia, pero la respuesta no está en la paciencia. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, seguimos. Sigue el entrevistador. Sin embargo, para usted la cuestión principal, hablando del que está escribiendo el libro de Job, dice, no es que exista una serie de situaciones trágicas, sino el modo de compaginarlas con la existencia de un Dios que nos ha creado y que se interesa por nosotros. ¿Qué le está planteando el entrevistador a Job o al autor del libro de Job? Dice, bueno, el problema no es enfrentarnos a las desgracias de la vida, porque estas han existido siempre, ¿no?
Llámese muerte, dolor, quebranto, ya sea por asesinato, violaciones, guerras, hambres, llámele como quiera, ¿no? Desastres naturales, terremotos, tsunamis, llámelo lo que quiera. El asunto no es plantear las cuestiones trágicas, hermanos, porque esas existen, ¿no? Hoy vemos cómo la gente se está matando entre Israel y la Franja de Gaza, ¿no? O los del Líbano. Pero también vemos que muchos de nosotros estaríamos pasando por situaciones también a veces complicadas, ¿no? O de salud, o de cuestiones económicas, etcétera. O sea, son cosas que nos tocan, ¿no? Y nos duelen. El problema no es ese. El problema es cómo entender a un Dios que dice amarnos. ¿Por qué un Dios que dice que nos creó, que se interesa por nosotros, que nos ama, que nos bendice, que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda, que nos abraza, que nos consuela? ¿Por qué permite que yo pase lo que yo estoy pasando? Ese es el tema. Y eso es lo que traza la línea de la fe para todos, ¿verdad? Para todos. Los justos más piadosos, su fe se quebranta y encara este dilema con esta pregunta. Si existís, si decís que me amás, ¿por qué permites que esté pasando lo que estoy pasando? Entonces, la respuesta que le da el autor dice, sí, ese es el gran problema. Ese es el gran problema en la vida, hermanos. Ese es el gran problema y la gran diferencia entre los que seguimos creyendo en el Señor, aún a pesar de todos los sufrimientos que uno puede estar teniendo en la vida o que va a tener en la vida, y seguimos creyendo en Él. Y también la diferencia de aquellos que han dejado de creer en Dios precisamente por no compaginar, por no entender cómo esto sucedió, ¿no? Si ustedes vieron la película Dios no está muerto a ver, esa película Dios no está muerto, muy famosa. En la primera película, eh, uno de los personajes tiene que ver con un profesor ateo que ha dejado de creer en Dios y que habla mal de Dios y que lo niegue, que se burla, etcétera, etcétera. Y al final de la historia nos cuentan que esta persona dejó de creer en Dios porque Dios no sanó a su mamá de cáncer. Y su mamá termina muriendo creyendo esa mujer en el Dios que ella había creído, ¿no es cierto? Pero este personaje, pero ¿por qué Dios no la sanó? Si ella creía profundamente en él. Como Dios no la sanó y terminó muriendo de una manera terrible, en esta película que le estoy comentando, pues el personaje termina enojado con Dios y alejado de él. Es un problema muy grave, hermano. O sea, digo grave en el sentido de que si uno no sabe encauzar correctamente su mirada ante estas circunstancias, terminamos perdiendo. Sigue la entrevista. ¿Ha conseguido solucionarlo? Ese es el problema, es decir, ha querido o se ha propuesto solucionar este tema de cómo compaginar nuestras desgracias con un Dios que nos ama. Y la respuesta que se da en esta, insisto, entrevista ficticia dice, creo que no hay quien lo solucione. Y no lo hay. No lo hay. No lo hay. ¿Sabe por qué? Porque cada uno vive su propia experiencia de manera diferente. De manera diferente. La encara de manera diferente. Incluso interfiere mucho nuestra madurez espiritual. Muchísimo. No quiere decir que el que tenga una madurez espiritual muy profunda o una espiritualidad muy desarrollada no va a sufrir. Seguro que va a sufrir, pero su respuesta será diferente. Alguien que es nuevito, ¿verdad? Es bebecito espiritual. Sus reacciones y sus respuestas van a ser diferentes. Entonces, no hay quien trate de decir esto es así, ¿verdad? Porque no es blanco o negro, ¿no?
porque cada uno tiene, insisto, sus propias vivencias. Pero tenemos la obligación de planteárnoslo, tenemos la obligación de ponerlo en la mesa de discusión y tratar de buscarle una respuesta, aunque esta finalmente nos satisfaga a todos, porque, insisto, cada uno tiene su propio nivel de necesidad de respuesta, cada uno. Seguimos con la entrevista. Dice, dejemos ese tema para más adelante. Su libro es de los más famosos. ¿Cree que la gente lo conoce? ¿No le ocurre a su personaje como a Sísifo, Prometeo, Hamlet o Fausto, que se habla mucho de ellos sin saber realmente lo que significan? Bien, esta pregunta, hermanos, nos da directamente al corazón de todos los cristianos, ¿no? Bueno, yo creo que es una pregunta que nos da a todos a veces en todos los libros de la Biblia, ¿no? Pero, eh, ¿realmente los cristianos conocemos el libro de Job? Y Y tenemos muchas respuestas. La más segura es que no, ¿verdad? La más segura es que no, no hayamos leído los más de 40 capítulos que tiene el libro de Job. No los hayamos leído nunca. La otra respuesta es que sí, uno diga, yo lo leí todo, pero no le entendí nada. ¿No? Leí todo, pero no le entendí nada. Y otros digan, bueno, yo lo leí, pero llegó un momento donde me cansé porque me perdí entre tantos discursos que tiene Job con sus amigos. Bueno, el autor en esta entrevista, ¿no? Está citando a personajes de literatura, de personajes de libros, diríamos, de novelas, de, carácter literario. Sísifo, Prometeo, Hamlet, Fausto, que alguna vez hemos escuchado acerca de estos personajes, pero la verdad que nunca hemos leído sus obras ni qué es de lo que se trata. Y parece ser que Job, en este caso en específico, es lo mismo, ¿no? O sea, lo hemos escuchado y lo más que lo hemos escuchado es cuando alguien, insisto, quiere tratar a Job como el paciente Job, ¿verdad? Entonces, todos los que vivimos una desgracia, tenemos que callarnos y tenemos que aguantar y tenemos que decir, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito y, y listo, ¿no? Pero fíjense que Job, en la respuesta que estamos leyendo acá, dice, sí, Job es de los personajes más famosos, insisto, porque siempre cuando hablamos de paciencia es Job, pero menos conocidos. Incluso lo hemos falseado de manera completa. Y en esto concuerdo con lo planteado por el autor. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de Job como el justo paciente, ¿verdad? Como el que se aguanta, como el que agacha la cabeza, como el que dice, bueno, y está bien, ¿qué va a hacer, no? El que le dice a su mujer, pero vos, mujer, recibimos el bien y el mal no lo habremos de recibir. Es decir, los dos primeros capítulos del libro de Job nos plantean un personaje que parece ser que no tiene sangre en las venas, ¿no? Parece ser que es alguien que no tiene una capacidad de respuesta, que no tiene una capacidad de enojo, de asombro, de llorar, de lamentarse. Parece ser que los capítulos uno y 2 de Job, ¿no? Nos plantean esta figura. Pero basta entrar en el capítulo 3 para darnos cuenta el verdadero Job que está atravesando toda esta situación de la vida. Y entonces, este autor en esta entrevista ficticia dice, más bien me atrevería a definirlo como el justo rebelde. Es alguien que no se está conformando. Es alguien que dijo, sí, Jehová dio, Jehová quitó, pero maldito sea el día en que se dijo, niño ha sido concebido, ¿no? Maldito sea el día en que yo nací, dijo Job en el capítulo 3. Entonces, ya en el capítulo 3 ya vemos a un hombre que se parece más a nosotros, ¿no? Por eso, no entender bien el libro de Job, hermanos, nos frustraría mucho cuando alguien vive una situación delicada, triste, y que vemos que se comporta de una manera que uno dice, no, no deberías comportarte así, ¿no? Vos tendrías que
Perdón, perdón, hermanos. Vos deberías estar tranquilo y no llorar, ¿no es cierto? No, no llores, confía, ten fe y bueno, pero por dentro nosotros somos un volcán en erupción, ¿no? Lleno de un montón de emociones, preguntas, un montón de preguntas sin ninguna sin respuesta, ¿no? Ninguna sin respuesta. Y entonces empiezas, ¿verdad? Empiezas a maldecir como lo hizo Job, ¿no? En este tema. Un segundito más, voy por mi Biblia, porque quería citarles esta expresión que tiene Job, ¿no? En el capítulo 3. Perezca, dice Job, perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, ¿no? Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. O sea, vean la reacción. ¿Dónde está el joven del capítulo 2 donde dice, bueno, este, ah, el bien recibimos y el mal no lo habremos de recibir? Se desdibuja completamente. Entonces, parece ser que muchos que hemos vivido experiencias terribles y nos corre sangre por las venas, pues llegamos a estos niveles, ¿no es cierto?, de maldecir su día. Dice el capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y Job dijo, perezca el día, o sea, maldito el día en que yo nací. Entonces ya ahí encontramos a un hombre de carne y hueso, que le corre sangre por todas las venas porque está siendo tocado por el mal y que él no sabe por qué, ¿no? Está en shock, ¿no? Porque no sabe qué está pasando. Así es que vamos a tratar de entender a Job no como el justo pasivo, ¿verdad? Que parece ser que no le duele nada ni llora a sus hijos, ¿no? Como la esposa. A veces ya hablaré un poco sobre eso, pero hemos tergiversado a la pobre esposa. Eh, Le hemos juzgado mal a la esposa, porque la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Es la única que parece ser que tiene sangre en las venas, ¿no? Y es la única que dice, no estoy de acuerdo con tu reacción, porque no hemos hecho nada para recibir todo esto. Y además, ella sufrió igual la pérdida de sus hijos. ¿Quién los tuvo? ¿Quién los dio a luz? Por la esposa. Y todos nos fijamos en Job y la esposa que era, no sé, de palo como para no sentir. Y solo porque ella sí le corre sangre por las venas, la juzgamos y bueno, mira, su mujer habló mal y Job habló bien. No, desde mi muy humilde punto de vista, la que habló bien fue la mujer, no en el sentido de que maldijera a Dios ni que se muriera ni nada, sino porque la mujer representa la vida de muchos de nosotros que tratamos de encontrar respuestas a nuestros sufrimientos, ¿no? Y que llega un momento donde no las encontrás, te sentís desfallecer, te sentís que ya lo perdiste todo, ¿no es cierto? Pero al final Dios te va a recompensar, porque Job al final del libro, hermanos y hermanas, tiene hijas, tres hermosísimas hijas, ¿no? Cecia, Karen Apus, Cecia y... eh, no me acuerdo la otra. Pero ¿quién tuvo a las hijas? Pues la mamá, la misma mamá o la misma esposa que capítulos atrás o días atrás le había dicho a Job, maldice todo Dios y muérete. O sea, la bendición no solo es para Job, la bendición también es para una mujer que en su afán de tratar de entender qué está pasando con tanta desgracia, Dios no la juzga y también la corona con dar vida, hacer fecundo nuevamente su vientre, ¿no? Así que bueno,
parece que yo estoy contando ya toda la historia de Job, pero solamente quiero justificar, hermanos y hermanas, en esta pregunta, lo importante que es capitalizar correctamente la figura de Job. Gemima, sí, mi hermana se llama así, no sé por qué me olvidé, es Gemima, Sesia y Karina Push. Las tres hijas y siete hijos que tuvo Job, pero Job no los tuvo, no los parió él, fue la esposa. Ya vamos a hablar un poco más de ella, ¿no? Y yo creo que nos vamos a identificar a veces mucho más con la esposa que con Job. Seguimos con la entrevista. Dice, ¿qué ha influido en esa interpretación errónea de ver a Job como el Job que no se le mueve un pelo ante mil desgracias que le han acontecido? La respuesta es un tanto retórica o un tanto literaria, ¿no? Esa es la propuesta que nos da el autor, José Luis Sicre, en esta entrevista ficticia. Dice, gran parte de la culpa es mía, ¿no? Pensando eso. Cuestión literaria esa. Concebí la obra de forma un tanto curiosa. Es decir, el autor cuando escribió el libro de Job dijo, ¿cómo voy a escribir todo este problemón? ¿No? ¿Cómo lo voy a encarar? Y entonces hace una introducción y hace un final en prosa. Capítulo uno, capítulo 2, hermanos, están en una prosa narrativa. Es como un cuentito, como una historieta que nos lleva de la mano. Por eso es la que más nos cautiva. ¿Se dan cuenta que a nosotros nos gustan más que nos cuenten las historias? ¿Ah? Entonces el capítulo uno y el capítulo 2 es como una historia. Que vienen los siervos y le cuentan que murieron los camellos y viene otro siervo y le cuenta que murieron los siervos y luego viene otro, ¿no? Y la charla con Dios y el Satán en el cielo, etcétera, etcétera. Y el último capítulo también está en una prosa narrativa, ¿no? Ya cuando, bueno, todo se acomoda, ¿no es cierto? Y todo es paz y felicidad y hay restauración y el Señor le quita la aflicción y le concede lo doble, ¿no es cierto? Que tuvo al principio. Hay una prosperidad, hay un final feliz, ¿no? Bueno, este hecho, hermanos, literario, ha influido muchísimo para que nosotros, cuando leemos Job, solo leamos capítulo uno, capítulo 2 y nos saltemos hasta el capítulo 42. ¿Por qué? Porque del capítulo 3 al capítulo 41, que son casi 39 capítulos, está escrito en poesía, ¿no? Son poesías. Y a veces nosotros no estamos muy familiarizados con este género literario de la poesía. Entonces, ¿qué pasa? Dice la respuesta, ocurre lo inevitable. La mayoría de la gente no es aficionada a la poesía. No la entendemos, no nos gusta. Nos gustan más que nos cuenten las historias, pero cuando ya empieza a ver ciertos símbolos, ciertas palabras que se acomodan por la métrica, el ritmo, etcétera, no nos gusta. Cuando encontraba los versos a partir del capítulo 3 se saltaba tranquilamente al 42 y sacaba una visión muy equivocada del protagonista. Por eso vemos a un paciente Job que no dice nada, que se calla, que acepta y que dice estas hermosas palabras, el Señor da, el Señor quita, recibimos el bien y no el mal. Y al final vemos a un Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Es como diciendo, aquí no pasó nada. Pero, un segundo, hermanos, que se me está acabando la pila de la computadora. Perdón, gracias. No, no me fijé que ya no la había conectado. Y entonces, evidentemente, nos perdemos en la sección poética de un rostro totalmente diferente de Job, ¿no? Bueno, seguimos entonces, y por eso es la causa de la cual consideramos a Job como alguien que aguantó todo, ¿no? Siguiente pregunta, dice el entrevistador al autor. Al hablar de capítulos, ¿se refiere a la división actual, no a la que usted concibió?
Y la respuesta es efectivamente, resulta más cómodo para los lectores de su entrevista que nos atengamos a la división actual. Porque evidentemente, hermanos, cuando se escribe el libro de Job, como ustedes saben, en los textos antiguos, no se capitulaban, no se separaban por puntos, punto y coma, por comas, por puntos suspensivos. No, no había esa separación que ahora nosotros decimos capítulo uno, capítulo 2. El libro, el escritor, se hace de manera de corrido, diríamos, ¿no? De manera de corrido. Entonces, vamos a tenernos a esto, pero piensen un poco esto, queridos alumnos, piensen un poco esto. Para nosotros es fácil, como dije, leer capítulo uno, capítulo 2 e irnos al capítulo 42, ¿no? Para nosotros es re fácil. Pero para los lectores originales, para quienes tuvieron en sus manos este rollo, ya sea en papiro o en pergamino, imagínense las líneas, el hebreo, recuerden, siempre se escribe de derecha a, a izquierda, ¿no? Ellos no tenían la forma de separar, ¿no? De decir, esto me gusta más y esto me gusta menos. Los lectores originales lo leían de corrido y ellos sí lograron captar la verdadera imagen que se tenía de este personaje, ¿no? Bueno, solo para que ustedes tomen en cuenta la dimensión y el efecto que tuvo en los lectores originales de hace muchos años cuando leyeron o escucharon por primera vez el libro de Job, ¿no? O este escrito. Siguiente pregunta dice que el prólogo y el epílogo, es decir, el prólogo capítulo uno, capítulo 2 y el epílogo, que es lo que está en el capítulo 42, dan una imagen de Job distinta de la que aparece en la sección poética, es decir, del capítulo 3 al capítulo 41. La pregunta es, ¿no le parece distinta a la que aparece en la sección poética? ¿No le parece extraño? Y la respuesta viene en esta genialidad que tuvo el autor de este libro, el que escribió este libro hace muchos, muchos años. Porque la respuesta podría haberse dicho tal y cual está aquí escrita en esta entrevista ficticia. Dice, ahí radica la ironía de la obra o lo creativo de la obra, ¿no? O sea, el autor era un capo, hermanos, era de verdad, creo que todos los autores de la Biblia, pero el libro de Job, que trata un tema tan profundo, ¿no? Lo hace de una manera increíble. Dice, el Job paciente que acepta el sufrimiento, que no habla mal de Dios cuando lo pierde todo, termina convirtiéndose en un personaje rebelde, sarcástico, incluso dice una blasfemia que nadie la puede entender, ¿no? Vean cómo el autor del libro de Job está representando la vivencia de personas como nosotros que amamos a Dios, que somos cristianos, que venimos de familia cristiana, de cuna cristiana, que nos bautizamos, que somos líderes de la iglesia, que no le hacemos mal a nadie, ¿no es cierto? Pero que llega la desgracia, toca la puerta, la desgracia a tu vida, ¿no? Y entonces, como dije, el volcán entra en erupción y colapsa, ¿no? Y bueno, eso es lo que está reflejando el autor aquí en el libro de Job. Por un lado está alguien que dijo, está bien, Dios sabe, hay que aceptarlo, eh, por algo pasan las cosas, pero dentro de nosotros hay un volcán que está en erupción, ¿no? Y los que creemos en Dios y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien e incluso las malas, ¿no? Las terribles, entramos en un profundo diálogo, en una profunda, diría yo, confrontación con Dios y le decimos, bueno, Señor, algo no está bien. Entonces, ver a Job desde esta perspectiva,
Un Job tranqui en el capítulo 1 y 2 a un Job que empieza a gritar con todas sus fuerzas y empieza a maldecir con todas sus fuerzas, insisto, es la representación más clara y más concisa de, de nosotros, ¿no? De lo que somos nosotros. Y entonces, la vida de este personaje llamado Job tiene mucho sentido con nosotros. Seguimos leyendo. Dice, pero al final, dice el entrevistador, al final acaba igual que empezó. O sea, al final, después de que Job grita y maldice y se enoja con los amigos y hace una blasfemia y reta a Dios, ¿no es cierto? Diciendo, ¿dónde está Dios? Díganme dónde está su trono, dónde está sentado y yo voy a verlo. Al final termina diciendo, ahora entiendo, ¿no? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces me entrego en saco y ceniza y silicio y hago una humillación de mi vida. La respuesta a esta actitud de Job, tanto al principio como al final, pasando por el en medio, dice, esta es una interpretación muy superficial. Tenemos que encontrar una respuesta más profunda. La humildad de Job al final de la obra es muy distinta de la que manifiesta al principio. Hay un cambio, hubo una evolución. Esto es lo interesante de la vida cristiana. No somos los mismos después de que pasamos una desgracia. No somos los mismos. Sí, sí a ver, ya sea que lo encaucemos con Dios o lo encaucemos en contra de Dios, no vamos a ser nunca los mismos, ¿no? Dice, al principio, Job acepta la pérdida de los seres queridos, de sus hijos, y no dijo mucho sobre eso, no hay el hecho de que Job ah, cuestionara a Dios por perder a todos sus hijos. Imagínense el dolor de perder a todos los hijos, pero no hay ninguna queja de Job. Tampoco hay una queja así de decir, pero ¿qué pasó cuando pierde todos sus bienes? Imagínense, el fruto de tu trabajo, de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Y que de momento se te quite un incendio, se queme todo, la FIP te lo quite todo, ¿no? Mil cosas. Y la salud, ni se diga, ¿no? El pobre tipo se rascaba con una teja por las llagas que tenía desde la cabeza hasta la planta de los pies. Pero no hay un reproche. Y entonces, al final, acepta que no lleva razón cuando discute con Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando Job se atreve en una rebeldía santa, acuérdense que aquí estamos hablando de un hombre bueno, piadoso, íntegro, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Cuando empieza esta rebeldía santa, al final acepta que no lleva razón. Al final dice, me ganaste, Señor, ¿no? O sea, vos sabés lo que haces y cómo lo has hecho. No discute eso con Dios. Le concede la razón a Dios. Esto pone una humildad más profunda. Reconocer que Dios tuvo razón, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles que uno pueda tener. Es muy difícil alcanzarlo, comprenderlo y sostenerlo con el tiempo. Pero ese es el camino que nos lleva este libro de sabiduría llamado Job. Por otra parte, dice la respuesta, no creo que la evolución capital del protagonista se centre en llegar a una humildad más profunda, aunque es muy importante. Fíjense, lo importante es que alcanza un conocimiento nuevo de Dios. El tema no somos nosotros, hermanos. El tema, fíjense, no es que Job termina siendo bendecido con lo doble, con 7, supongo que lindos hijos, me imagino. Si las chicas eran lindas, no dice que no había mujeres más hermosas que las hijas de Job. Este, siempre hemos creído que se trata de Job, ¿no?
de alguien al que Dios permite que se le dé el sufrimiento y al rato es como si Job como nosotros pensamos que es como si Dios le dijera a Job, Job, aguantate un poquitito, tranqui, vos soporta, agacha la cabeza, pero al final viene una recompensa, ¿no? Y pensamos que de eso trata el libro de Job. No, hermanos, no, el libro de Job sigue tratando de Dios, siempre es Dios, siempre será Dios. Por encima de nosotros siempre será Dios. Y entonces, ¿qué es lo terriblemente transformador en esta historia? Que Job por fin alcanza a conocer, me atrevo a decir, un poquitito más de lo que Dios es. Te conocía solo de oídas. Conocer a Dios, hermanos y hermanas queridas, ¿verdad? Conocer a Dios no es ir el sábado solo, ¿no? Y escuchar el sermón y ir a la mañana y después olvidarnos de que Dios existe. Eso no es conocer. Eso es conocerlo de oídas, ¿verdad? Pero cuando Job dice, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos han visto, te han visto. Ve a Dios, hermanos y hermanas, pone en justa perspectiva todo, incluso nosotros mismos. Mire, la historia de Job termina con un final feliz, pero escúcheme, cuando Job dice estas palabras, le puedo asegurar que Job, aunque no hubiera vuelto a tener su familia, sus hijos, sus ganados, sus camellos, sus bienes, su salud, aunque Job no hubiera vuelto a tener nada de eso, con haber conocido a Dios de manera especial, para él hubiese sido suficiente. De eso trata el tema, hermano. Es allí en donde Dios se coloca en un concepto o en una idea o en un pensamiento que escapa a nuestra manipulación, que escapa a nuestros intereses y que uno puede decir claramente, Dios es Dios. ¿Verdad? Dios es Dios. Y no importa si no tengo, no importa si yo me quedo sin nada, no importa si muero en todo esto, pero el hecho ya de verte, de haberte visto, ¿verdad? De eso trata la vida. Dios será mucho más importante que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros bienes, nuestra salud, nuestra vida misma. Dios siempre será lo más importante de la vida. Ahora, llegar a eso, decirlo es muy lindo, ¿no es cierto? Los que hemos vivido tragedias personales que han marcado nuestra vida, sabemos que no es fácil, pero al final te das cuenta en esta reflexión que haces del libro de Job, decir, solo me conformo con verte un poquitito y lo demás deja de tener importancia. Ujú. Así que de eso trata el libro de Job. La siguiente pregunta es, ¿por qué piensa que eso es lo esencial? Vuelvo a insistir en esta entrevista ficticia, se insiste, ¿por qué piensa que es esencial el final de la historia poniendo a Dios? Y la respuesta es por el planteamiento mismo del problema. Fíjese, lo que está en juego no es tal o cual sufrimiento. Cada uno tiene sus propios sufrimientos, algunos más, algunos menos, pero cada uno tiene su propio sufrimiento. Cada uno tiene sus propias desgracias. Cada uno llora sus propias pérdidas, ¿verdad? Entonces, el planteamiento que venimos manejando no es que existen esos temas, sino cómo lo compaginamos con la existencia y la bondad de Dios. Fíjense, cuando alguien tiene, póngale un accidente, dicen, ¿qué le pasó? No le pasó nada. Ay, qué bueno, Dios los estaba cuidando.
¿no? Hemos dicho así, es que Dios te estaba cuidando, Dios te cuidó. Pero esto nos lleva a una reflexión en línea de sabiduría muy interesante, hermanos queridos, porque ¿qué decimos de aquella persona que tiene un accidente y termina muriendo en el accidente? ¿Dios no lo cuidó? ¿Se dan cuenta? ¿Qué le pasó a la persona? No, murió. Ah, pues sí, seguramente Dios no lo cuidó, porque si Dios lo hubiera cuidado, no lo hubiera dejado que muera. No, no, hermanos, no. Imagínense. Entonces estaremos pensando en un Dios, viste, medio complicado, donde tiene sus preferidos y a algunos los libra de la muerte y a otros deja que se mueran. No, ese no es el Dios. Hay que cambiar un poco esa perspectiva y esa convicción de lo que nosotros podríamos pensar que Dios es, ¿no? Ahora, sigue siendo el problema? El problema es decir, bueno, Dios es un Dios bueno, es un Dios bondadoso que ha prometido cuidarme. Entonces, si yo muero, Dios no me cuidó. Entonces, ¿quién me falló? Y Dios. Y no, no, no. Pongo el ejemplo del accidente, pero pasa en cualquier situación de la vida, cuando alguien se queda sin trabajo, cuando alguien tiene alguna enfermedad, cuando alguien tiene un problema en la familia, con los hijos, con el jefe, con mil personas, ¿no es cierto? Hablo acerca de eso. Cómo nosotros entendemos a un Dios, ¿no es cierto? Que al final decimos, si el resultado es bueno, es porque Dios es bueno, ¿verdad? Porque Dios nos cuidó, nos protegió. Ahora, si el resultado no es como nosotros queremos, entonces ya dudamos de Dios y eso creo que deberíamos replantear o reflexionar. Lili, adelante, te escucho. Sí, qué interesante, ¿no? A mí me lleva a o sea, la historia en sí es muy apasionante y a mí me lleva a una profunda reflexión y a recordar por ahí ciertas cosas, ¿no? De las que a mí me ha tocado o me está tocando vivir. Ahora esta última parte, a mí me pasó algo, me pasa algo parecido, ¿no? Escucho por ahí comentarios de que dicen, incluso hemos ido a otros lugares, a otras congregaciones, y he escuchado acuchicharse entre ellos, ahí está la familia que perdió un hijo. Ujú, O también me han dicho a mí, lamento la pérdida de tu hijo. Y sin embargo, yo no lo veo una pérdida, porque para mí, mi hijo está guardado por el Señor. Para mí es así y lo entiendo así. Eh, Creo que es una manera de que Dios protege a sus hijos también, al ser llamado de esta tierra. ujú, La palabra dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de los justos. Yo creo que, eh, y cuando habla o sea, ese versículo a mí no me está hablando de una persona perfecta, sin pecados, sino que con toda su falencia ha perseverado en la justicia y ha perseverado en los caminos del Señor. Y siento que yo lo veo así de esa manera. Eh, y bueno, me marca eso, ¿no? Esos comentarios. Es como que lo perdí. Y no, no es así. La gente lo ve como una pérdida. Y yo no lo veo como una pérdida. Para mí está protegido y está siendo guardado. El Señor lo llamó y lo está guardando para algo mucho mejor. Son esos comentarios, ¿no? Que hace la gente y que por ahí después, como vos decías, y entonces ahí no estuvo el Señor, no, el Señor no, ¿qué pasó? Que el Señor no lo cuidó. ujú. Eso era lo que quería aportar. Gracias, gracias Lili. Gracias por tu experiencia, por tu testimonio, porque como dije, ¿verdad? Plantea la situación que depende de nuestra madurez espiritual, nuestros ojos que tanto han visto a Dios, que permite entender las tragedias de nuestra vida, o los quebrantos de la vida, o el dolor, porque aun cuando uno dice, sabemos que es voluntad del Señor, nos duele y nos sigue doliendo porque, insisto, nos corre sangre por las venas, pero jamás Dios se va a enfadar, jamás Dios
va a decir, oh, a ver, ¿cómo es que vos no tenés fe? No, creo que en el caso del libro de Job nos plantea, ¿verdad?, que cuando uno aprende a mirar a Dios en medio de nuestras dificultades de la vida, de aquellos planes que a veces no se llegan a concretar como uno pues los sueña o los anhela, ¿no es cierto? Eh, terminas entendiéndolo de una manera diferente, de una manera sanadora. Pero eso es porque has visto a Dios de una manera diferente, ¿no? Y entonces cuando alguien no ve a Dios de una manera diferente, vive encerrada en su dolor, raíces de amargura crecen sobre ellos. Y no es así. El hecho de que Frank esté descansando no es porque Dios no lo cuidó, hizo su voluntad en él como lo ha hecho en la vida de miles de personas y todas las personas que han descansado. O es como el diagnóstico médico, ¿no es cierto? Usted tiene diabetes y si no se cuida se va a morir, ¿no? Y digo, este... ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué no me sanás, no? ¿Por qué no me curás? ¿Sos bueno con unos y malo con otros? No, tampoco. Es una realidad de la vida, ¿verdad? La vida y la muerte son realidades de la vida misma. El sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Todo eso son realidades de la vida. Ahora, el problema es el que estamos planteando, que vos bien dijiste, Lili. Yo lo tomo así. Ese es el tema, ¿no? Vos has podido compaginar esta situación o, no sé, muchas más, o de quienes estén viendo la clase o mis propias pérdidas y demás, ¿no? Hemos aprendido a compaginar eso con un Dios que, que nunca ha dejado de ser bondad, ¿no? Y nunca ha dejado de ser amor bajo ninguna circunstancia. Entonces, volviendo a la respuesta, dice, lo que está en juego no es el tal cual sufrimiento, sino la posibilidad de cómo compaginar con la existencia de un Dios que nos ama. Mientras no cambie, voy a seguir leyendo la respuesta, dice, mientras no cambie la imagen que tenemos de Él, no solucionamos nada. Eso es lo que estamos planteando. Si nuestra imagen de Dios es un Dios que sí o sí tiene que estar y tiene que salvarnos y tiene que librarnos y tiene que sanarnos y tiene que... Bueno, el problema va a ser cuando la vida misma nos enfrente a que no están así, ¿no? Entonces, dejaremos de ver a Dios, dejaremos de tener un conocimiento nuevo de Él. Sigue la entrevista. Dice, antes indicaba que concibió, hablando el entrevistador con el autor ficticio, diríamos, de esta entrevista ficticia, ¿no? Dice, antes indicaba que usted concibió, ideó la obra, el libro, de forma un tanto curiosa. ¿Nos puede decir por qué dijo que lo hizo de esa manera? Dice, bueno, y aquí vienen los aspectos literarios de la obra, hermanos, ¿no? Como toda obra, todo texto bíblico, todo escrito bíblico está escrito, es literatura, ¿no? Es pensamiento puesto en palabra escrita. Bien, ¿qué tenemos que entender acá? Dice, la originalidad la pondrían a dos niveles. Primero, el planteamiento. ¿Cómo planteo el problema? ¿Cómo lo voy desenvolviendo? ¿Cómo lo voy desentrañando? ¿Cómo lo voy poniendo en boca de los amigos? ¿Cómo lo voy poniendo en boca de Job cuando responde, ¿no? Y la otra tiene que ver con la estructura, ¿no? O sea, el libro de Job, hermanos, tiene una estructura literaria. ¿Ok? Ya le voy a... La siguiente clase me parece porque vamos a dejarlo acá. Bueno, a lo mejor la siguiente pregunta lo hacemos, pero vamos a plantear, voy a decirles cómo está estructurada la obra de manera literaria. Tal vez eso nos ayude a nosotros a animarnos a leer el libro de Job y a entender el libro de Job. No es leerlo por leerlo, sino entenderlo. Bien, dice, el tema de la persona buena que sufre no solo lo plantea Job, ya otros autores en otros textos bíblicos lo han planteado.
o en otras obras de otras culturas. Todas las culturas, hermanos, no solo la sabiduría de Israel, sino la sabiduría de otros lugares, pues plantean estos problemas del mal, del sufrimiento. Eso es universal. Todos reflexionamos sobre eso, ¿no? Y algunos abordan la solución desde un punto de vista religioso, no espiritual, sino religioso. Esa es la diferencia de la verdadera espiritualidad. ¿Qué dicen ellos? Esto se tiene que resolver con humildad, vos callate, vos no digas nada, vos aguantá, vos aceptá, vos resignate, ¿no? La paciencia, la súplica, aparecen como el único remedio para que los dioses devuelvan la felicidad y se supere la prueba. Es como esta idea de sabiduría universal de otros pueblos, ¿no es cierto? En donde, bueno, no quieres molestar más a los dioses, no les reclames, ¿no? Porque si les reclamas, los dioses te van a tundir más. Cállate, ¿verdad? Vos suplicá y vos decís, bueno, ya está, listo. Y entonces aquí hay una pregunta porque dice de los dioses. ¿Por qué usted dice los dioses? Dice, estoy hablando de obras escritas fuera de Israel. Porque recuerden, ya hablé en otras clases que la sabiduría no es exclusiva de Israel, sino de todos los pueblos del antiguo Medio Oriente. En donde estas culturas eran politeístas, ¿no? Es decir, muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Bueno, y entonces esta postura religiosa era satisface los deseos de tu Dios. Y entonces el deseo de tu Dios es que no lo molestes, que era muy típico esto de los dioses antiguos. No los molestes, porque si no vas a encender más su ira. Entonces, cálmate, cállate y ya está, ¿no? Esa era una postura muy religiosa que existía en, en los otros pueblos. Ahora, había otra postura que era una postura intelectual, ¿no? Racional. ¿Por qué me pasó esto? Ah, y por esto, y qué sé yo, y por lo otro, y por qué no hice bien, y por qué no tenía que haber hecho aquello, y por qué no lo pude evitar, y porque es una respuesta intelectual. Es decir, en esta postura lo único importante es debatir el problema. ¿Por qué te está pasando esto, no? ¿Por qué te pasó? Entonces hay que buscar una justificación lógica. Y bueno, ya era grande. Y bueno, tal vez viene otro trabajo mejor. Y bueno, tratamos de justificar, ¿verdad? Lógicamente, nuestra lógica dice, yo tengo que encontrar una respuesta, sí o sí. Porque nosotros principalmente, queridos alumnos, los que vivimos en esta parte del mundo, que somos hijos de la filosofía occidental, somos muy pragmáticos, ¿no? Somos muy racionalistas, somos los hijos del renacimiento, ¿no? De la racionalización. Si algo no me cuadra, pues no me cuadra. Me tiene que cuadrar. Tiene que haber una respuesta ante las situaciones. Si no tiene una respuesta, no, lamento mucho, pero no voy a aceptarlo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una actitud intelectual, lo importante es debatir el problema, justificamos el tema de manera lógica. El protagonista no acude a la oración y otras actitudes piadosas, sino a su razón, a su mente. No quiere satisfacer a los dioses, ni le importan los dioses, sino él le interesa a él tratando de entender qué pasó. Y el problema es que muchas veces nosotros nos frustramos cuando no encontramos respuestas a las preguntas, porque muchas veces no las hay. Bueno, entonces tenemos dos posturas. Por un lado tenemos la religiosa, donde hay que hacer acciones piadosas, ¿verdad? Como para eh, entender el problema. Pasa mucho, hermanos, fíjense, yo lo he visto en mi experiencia pastoral, cuando familias de la iglesia dejaron de ir a la iglesia por X o por Y, porque el mundial les llamó mal, ¿no? Entonces a la iglesia nunca más van y demás. Sucede una desgracia, ¿verdad? Principalmente la muerte de alguien muy querido y demás. Y ese dolor les hace volver a la iglesia, ¿verdad?
De verdad, a mí me ha pasado sin hablar mal de nadie. Yo lo digo con mucho cariño y respeto, pero es nuestra realidad, ¿no? Van a la iglesia, entonces, por lo regular, después de la sepultura, bueno, los vemos el sábado y uno dice, mira, ya volvieron, ¿no es cierto? Entonces, los vemos el siguiente sábado porque tratan de aliviar su dolor en estos aspectos religiosos. Pero el libro de Job no nos plantea religiosidad, nos plantea una vivencia profunda, transformadora, espiritual, donde podemos alcanzar nosotros a ver a Dios. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? No digo de manera generalizada, pero muchas veces, la mayoría de las veces, cuando pasa el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses de que el evento sucedió, dejan de ir a la iglesia y vuelven otra vez a lo suyo porque ya como que se satisfació ese requisito de duelo, ¿no? Y terminan yéndose a la iglesia y vuelven a hacer su propia vida, ¿verdad? Entonces, no se trata de encontrar respuestas a las vicisitudes que la vida nos presenta a través de cuestiones religiosas si nosotros no hemos tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, ¿no? El que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo va a hacer acciones piadosas, va a estar en la iglesia porque siempre ha estado en la iglesia, ¿va? Va a seguir confiando en Dios y habrá momentos en donde diga, no pregunto más al Señor y lo único que le digo, Señor, yo sé que vos en la eternidad me darás una respuesta. Y si no me la das, no importa tampoco, no importa tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, ah, qué interesante es la propuesta que nos plantea el autor con la vivencia de este personaje llamado. Y termino con esta pregunta, sí, ya con esta. Dice, ¿cuál de las dos posturas está más de acuerdo? ¿La religiosa o la intelectual? Y como todo, evidentemente, ya lo planteé, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una actitud puramente religiosa, puede llevarnos a una serie de ideas erróneas sobre Dios y lo intentamos defender con mentiras e injusticias, ¿verdad? Y fabricamos una teología a base de máximas de arcilla, es decir, de aquellas cosas que se pueden desmoronar, y proverbios polvorientos como los reprocha Job a sus amigos. Vamos a ver un poco que esta fue la postura de los amigos, ¿no? Esto te pasó, Job, porque algún pecadillo, ¿verdad? Algún pecadillo tenés allí escondido y por eso Dios te mandó todo esto. Entonces, estos personajes tratando de defender a Dios, pues terminan poniéndolo en mal concepto a Dios. Porque el hecho de que le digan a Job que Job está sufriendo porque tiene algún pecado y se merece eso porque Dios lo está castigando, olvídese, ¿no? Entonces, por eso digo, nunca defendamos a Dios. Nunca defendamos a Dios. Dios se defiende solito y se defiende mejor que lo que nosotros podemos hacer. Eso es lo que pasa cuando tejemos ideas religiosas, ¿no? De decir, bueno, por algo te pasó, ¿verdad? Seguimos escuchando esas ideas, por algo te pasó. ¿Mm? Porque los que somos buenos no nos pasa eso. Insisto, tenemos esta idea todavía de que al bueno Dios lo premia y al injusto Dios lo castiga, ¿no? En cuanto a la postura exclusivamente intelectual, puede conducir a un desconcierto absoluto ante el problema y a un mayor pesimismo. Y claro, porque como dije, si vos no encontrás respuestas a tus preguntas, estás todo el día, ¿no es cierto?, taciturno, ensimismado, pensando y peleando contigo mismo, ¿verdad? Peleando contigo mismo, tratando de encontrar respuestas que no las tenés. Y bueno, aquí el autor nos da un ejemplo que es un libro llamado La Teodicea Babilónica, y eso es lo que le ocurre al amigo del protagonista. En esta historia, ¿no? De la cultura babilónica, dice que un personaje comienza defendiendo a los dioses
Y como no logra entenderlos, los termina atacando. O sea, los dioses son sus amigos al principio, pero al final se enreda tanto en sus ideas que termina odiándolos, que termina siendo sus enemigos. Así que pensando en esto, dice uno de los elementos importantes en mi libro, en Job, es que le doy cabida a las dos posturas. Y esto es lo lindo. O sea, por un lado hay una actitud religiosa de Job, claro que sí, piadosa de Job, porque él era así. No es que lo fue desde el momento en que pierde a sus hijos o se enferma con la sarna. Él ya era así. Así lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Hubo en tierra de Job, de Uz, un hombre llamado Job, ¿no? Que era un varón bueno, justo, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, por un lado, Job tiene esto, ¿no? Tiene esta parte espiritual, que fue lo que lo mantiene a flote, ¿eh? Pero también es una persona que empieza a pensar, que empieza a cuestionar, que dice, a ver, para un poco, señor, ¿cómo es el tema? O sea, al injusto, al que hace mal, al que le provoca daño a las personas, ¿le dejas que vea a sus nietos, que sus vacas tengan buenas crías, que tenga plata, que vea a su familia crecer, ser feliz y que muera de viejito y tranquilo en su cama? No, no, dice, "Oh, no, para un poco, no puede ser"? Entonces es alguien que se va revelando de una manera santa, pero es alguien que se revela, que discute, que rechaza los argumentos que no son válidos, ¿no es cierto? Se va a pelear con los amigos y va a decir, no, no pueden decirme eso. Si yo, cuando yo pasaba, la gente se paraba, los jóvenes me mostraban reverencia, ¿cómo me van a decir a mí que yo era malo y que por eso Dios me está castigando? ¿No? Hay todo un proceso intelectual, pero que al final, ¿verdad? Vence no Job. El final de la historia no tiene que ver con Job, ¿no? El final de la historia siempre tiene que ver con Dios. Dios siempre será el protagonista principal de la historia. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermanos. En la siguiente clase terminamos la entrevista y seguimos apuntalando y acercándonos y hablando un poco más de la historia de Job. ¿Ok? Si Lili, ¿tenés algún otro comentario, alguna aportación? Adelante, con todo gusto. ¿Alguna pregunta o algo? También con todo gusto. No, simplemente está muy apasionante la lección. La verdad que muy bueno. Bueno, me alegra, Lili, me alegra. Pues entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga, cuídense mucho. Paz.